Seguimos avanzando con el mundo ahora aquí en France 24, donde les estamos contando todo lo que acontece en el mundo. Vamos ya con ello. El presidente ruso Vladimir Putin ha insistido en que las tropas ucranianas deben retirarse de zonas clave para que cesen los combates en el frente. Washington y Kiev, entre tanto, siguen negociando un plan de paz que para Rusia debe reconocer su soberanía sobre el Donbass y Crimea. Y se cumple el primer aniversario de un inestable cese al fuego entre Israel y Hezbollah. Pese a lo acordado en el papel, Tel Aviv realiza ataques selectivos casi a diario contra el grupo que amenaza con respuestas pese a estar debilitado por la guerra que antecedió. Y en Estados Unidos el FBI confirmó este jueves que investiga como un acto terrorista el tiroteo contra 2 soldados el miércoles en Washington. Una persona con ciudadanía afgana ha sido acusada del tiroteo a escasas cuadras de la Casa Blanca. Bueno, vamos a tener invitado del día, como cada día. Hoy vamos a hablar del servicio militar que vuelve a Europa, aunque de momento de forma voluntaria. Francia y Alemania ya han anunciado medidas para incentivar el alistamiento a sus ejércitos por el miedo a un futuro enfrentamiento con Rusia. ¿Qué tan populares son estas medidas? Y vamos a ver también a más países europeos tomando esta decisión. Lo analizamos en minutos. De momento vamos con el informativo. Pues abrimos el informativo con la mirada puesta en la guerra en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin ha reiterado que las tropas ucranianas deben retirarse de áreas clave para que los combates en el frente cesen. Sus tropas, ha dicho, avanzan en todas las direcciones y a un ritmo que aumenta, todo ello mientras Washington y Kiev discuten un intento de plan de paz que parece estancarse y que Rusia afirma que deberá reconocer su soberanía sobre el Donbass y Crimea. Nos lo cuenta Albert Naya. La incandescencia de las trincheras se trasladó a los despachos, porque de un plan que buscaba poner remedio a una guerra que se extiende desde hace 1372 días, siguió la dialéctica belicista y viene de Moscú. Seguimos recibiendo propuestas de alto el fuego aquí y allá. Cuando las fuerzas ucranianas abandonen los territorios que controlan, cesarán los combates. Si no lo hacen, lograremos este objetivo por medios militares. Eso es todo. Escueto y directo para una hoja de ruta que Putin destacó quiere dejar para el futuro. La portavoz de Exteriores rusa, por su parte, subrayó una histórica línea roja. Los intentos de la OTAN de arrastrar a Ucrania a su órbita siguen representando una amenaza para nosotros. La adhesión de Ucrania a esta agresiva alianza militar que ha declarado a Rusia su objetivo y la ha calificado de amenaza para la seguridad en todos los entornos operativos es inaceptable para nosotros, porque la esencia de la actividad de la OTAN es la contraacción a nuestro país. Putin se centra en los objetivos de guerra y afirma que las sanciones europeas en forma de recursos rusos congelados tendrán un impacto negativo en la coyuntura económica mundial. Todo ello mientras delegaciones de Kiev y Washington se encuentran negociando un plan de paz. Las palabras parecen remar en dirección contraria. Y el 27 de noviembre de 2024 entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hezbollah, tras más de un año de enfrentamientos que devastaron el sur del Líbano. Un año después, más de 80.000 personas siguen desplazadas y la ONU ha reportado la muerte de 127 civiles. Entre tanto, Israel realiza bombardeos selectivos casi a diario, el último de ellos este mismo jueves. Nuestra corresponsal en el Líbano, Etel Bonet, nos informó previamente sobre los riesgos de escalada si Hezbollah no se desarma antes de que finalice este año. Así quedó la escuela que Farah Padran dirigió durante más de una década. La guerra del año pasado destruyó gran parte de las infraestructuras claves del sur del Líbano y frenó el regreso de los desplazados. En Maes el Jabal, Farah levantó esta escuela prefabricada para retomar las clases y animar a las familias a volver. Si no hay educación, la gente no puede pensar en regresar. La reconstrucción no es solo levantar edificios. Si la gente no siente que puede volver a la normalidad, estos pueblos fronterizos seguirán vacíos. Manal es una de las más de 80.000 personas que aún no pueden regresar al sur del Líbano. Su aldea Odeisi fue la última evacuada y sigue bloqueada por un puesto de control israelí. Sin ayudas del gobierno ni compensaciones prometidas por Hezbollah,
vive en este pequeño apartamento de hotel que costea con sus ahorros. Mientras el acceso siga restringido, su retorno sigue siendo incierto. Nacimos con la guerra, nos casamos con la guerra, tuvimos hijos con la guerra y hoy seguimos en guerra. Queremos paz, queremos volver a nuestra aldea, queremos que el ejército controle el país y vivir tranquilos. Estamos cansados de la guerra. El mercado antiguo en Abatille fue golpeado por la aviación israelí. Entre escombros y dificultades económicas, los comerciantes intentan retomar su actividad. Para Mohamed Mehmet, la inseguridad y el temor a nuevos ataques complican su medio de vida. Durante la guerra, Navatillet sufrió fuertes daños. En Hasbayá, de donde vengo, hubo menos destrucción, pero el consumo allí es menor. Debemos venir aquí a vender nuestros productos. El camino es peligroso cuando Israel decide atacar. No hay distinción entre civiles o combatientes. Al cumplirse un año del alto el fuego, la vida cotidiana avanza con cautela entre puestos del mercado medio vacíos y calles vigiladas. La frontera sur sigue bajo tensión y la paz sigue siendo frágil bajo constante amenaza. Nos dirigimos ahora a Washington. El FBI confirmó que investiga como un acto terrorista el tiroteo que dejó heridos a 2 miembros de la Guardia Nacional el miércoles. Un ciudadano afgano que arribó a Estados Unidos tras un programa de reasentamiento en el marco del regreso al poder de los talibanes en 2021 es ahora el principal sospechoso. El hombre había trabajado con fuerzas asociadas de Estados Unidos sin que se pueda todavía establecer un motivo claro del ataque. Maxime Bluvine nos lo cuenta. Un ataque planeado al estilo emboscada. Son las últimas declaraciones oficiales sobre Ramanullah Lakanwal, principal sospechoso del tiroteo del miércoles cerca de la Casa Blanca en Washington. Un ataque que dejó gravemente heridos a 2 miembros de la Guardia Nacional y que se da en momentos de un polémico despliegue militar en varias ciudades del país por la administración Trump. Ayer, en la víspera del Día de Acción de Gracias, aproximadamente a las 2:15 de la tarde, 2 guardias uniformados fueron emboscados en un ataque descarado y dirigido. Un tirador solitario abrió fuego sin provocación, al estilo emboscada, armado con un revólver. Lakanwal, el sospechoso de 29 años, es un ciudadano afgano que ingresó a Estados Unidos en 2021. Fue una de las 76.000 personas evacuadas y reasentadas por la administración Biden tras la caótica retirada estadounidense de Afganistán durante la toma del poder por los talibanes. Autoridades confirmaron que Lakanwal trabajó con el gobierno estadounidense, incluida la CIA, como miembro de una fuerza asociada a Washington en Kandahar, según afirmó John Radcliffe, director de la agencia de espionaje. El director del FBI confirmó el hecho en una declaración a la prensa. Ahora está confirmado que el sujeto tuvo una relación en Afganistán con fuerzas asociadas. Estamos investigando completamente ese aspecto de sus antecedentes, incluyendo cualquier asociado conocido que esté ya sea en el extranjero o aquí en los Estados Unidos de América. Kandahar, en el sur de Afganistán, se encuentra en el corazón del territorio talibán. Fue escenario de algunos de los combates más intensos entre los talibanes y las fuerzas de la OTAN después de la invasión liderada por Estados Unidos en 2001. La CIA dependía del personal afgano para labores de traducción, administración y combate en primera línea. Y vamos hasta el Caribe porque el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó el portaaviones Gerald Ford. Es el buque más grande de la Armada estadounidense que se encuentra en aguas cercanas a Venezuela. El Pentágono publicó un vídeo en el que se ve a Hegseth enviando un saludo de acción de gracias a los tripulantes. Entre tanto, en medio de las tensiones en el Caribe, el presidente venezolano Nicolás Maduro ha ordenado a la aviación de su país estar alerta, listos y dispuestos para defender a Venezuela. Bueno, y precisamente Venezuela ha revocado los derechos de operación de 6 aerolíneas internacionales que suspendieron sus vuelos al país por una advertencia de la seguridad de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. La Autoridad de Aviación Civil venezolana revocó los permisos a Iberia, TAP, Avianca, LATAM, Turkish Airlines y GOL. Caracas declara en un comunicado que las aerolíneas se habían sumado a acciones de terrorismo de Estado promovidas por Estados Unidos al suspender unilateralmente los vuelos comerciales. Inició la visita de 3 días del Papa León XIV a Turquía para conmemorar 1700 años del histórico concilio de la Iglesia primitiva que dio origen al credo que aún utilizan la mayoría de los cristianos del mundo. En su primer viaje internacional, el líder de la Iglesia católica
busca hacer un llamado a la paz en Oriente Medio. Hoy se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdogan, a quien instó que Turquía sea un factor de estabilidad y acercamiento entre los pueblos. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Estambul, Adrià Rocha. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha destacado hoy, después de su primera reunión con el Papa León XIV, la firme posición que ha tenido hasta la fecha el Vaticano en lo que respecta a la invasión israelí en la Franja de Gaza. Erdogan ha declarado estas palabras después de su primera reunión en el primer día de viaje del Papa León XIV, lo que tiene que llevarle hasta martes de la semana que viene un itinerario que atravesará parte de Turquía y también el Líbano. Erdogan ha destacado así la firme posición del Vaticano en las críticas en contra de los, ha dicho Erdogan, ataques constantes de Israel en contra de la población palestina de Gaza. De hecho, Erdogan ha destacado que Israel no solo ha atacado durante estos últimos años de invasión a hospitales, escuelas y mezquitas, sino que también lo ha hecho en contra de iglesias e iglesias católicas, por lo cual Erdogan ha dado sus condolencias a un papa que empieza hoy mismo su viaje entre Turquía y el Líbano. Uno de los hechos destacados de este viaje, según ha asegurado el propio papa en su discurso posterior a la reunión con Erdogan, será el diálogo interreligioso entre cristianos y musulmanes. De hecho, se espera que en los próximos días el Papa visite junto al director de Asuntos Religiosos de Turquía la Mezquita Azul de Estambul, uno de los centros neurálgicos de la arquitectura y del Islam en Turquía, país de gran mayoría musulmana. De hecho, Erdogan en esta declaración conjunta con el Papa ha asegurado que el hecho de que el Papa realice su primer viaje oficial desde que es Papa en mayo a un país de gran mayoría musulmana destaca la enorme importancia que tiene que tener ahora mismo el diálogo interreligioso y la conexión entre Islam y cristianismo en un mundo cada vez más conflictivo y con menos paz, sobre todo en la región de Oriente Próximo. En Hong Kong, las familias continúan esperando noticias sobre sus seres queridos y el número de muertos sigue aumentando tras el incendio en una serie de edificios de viviendas. Ya son 75 víctimas mortales confirmadas y más de 200 desaparecidos. El gobierno ha iniciado las investigaciones sobre las responsabilidades en el siniestro. El principal señalado hasta el momento es el uso de bambú en las obras de remodelación que se estaban realizando en el complejo residencial. Vamos a verlo. Es barato, flexible y abundante, pero también es inflamable. Las autoridades de Hong Kong han iniciado las investigaciones para determinar cuál fue el origen del incendio en un complejo residencial de la ciudad que ha dejado decenas de muertos. Por el momento, el principal señalado es el uso del bambú, material con el que se estaban edificando los andamios utilizados en las remodelaciones que se efectuaban en las torres. El gobierno comenzó de inmediato a inspeccionar las renovaciones en toda Hong Kong con andamios de bambú y la Oficina de Desarrollo se ha reunido con la industria para discutir la sustitución gradual de los andamios de bambú por metal. El bambú ha sido utilizado en andamios durante siglos en Asia. En la China continental ha sido en gran medida reemplazado por andamios de metal más robustos, pero en Hong Kong la tradición ha perdurado. En el pasado el gobierno había considerado reemplazar este método tradicional. En marzo las autoridades anunciaron que la mitad de las nuevas obras públicas deben hacerse con metal, planes que parecen acelerarse tras el masivo incendio. Si bien reconocemos que el uso de andamios tiene una larga historia en Hong Kong y ofrece flexibilidad, particularmente en calles estrechas, su resistencia al fuego sigue siendo inferior a la del metal. Por razones de seguridad, el gobierno considera imperativo acelerar la transición completa al metal. Los investigadores también están averiguando si se utilizaron materiales antiinflamables en el sitio de construcción y en el complejo de edificios. Además, la policía realizó una redada en la empresa encargada de los trabajos en los bloques de apartamentos, arrestando a un consultor y a 2 directores por cargos de homicidio involuntario. Vamos a Guinea-Bissau. Un alto mando de las Fuerzas Armadas juró como nuevo jefe de Estado interino luego de que las tropas depusieran el miércoles al presidente Umaro Sissoco en Baló y anunciaran un alto mando militar para la restauración del orden. En principio, el general Ortan Tam liderará el país por un año, aunque la oposición señala haber ganado las elecciones. Tras la toma de las instituciones del Estado por parte de los militares, Guinea-Bissau tiene un nuevo mandatario. Este jueves, el general Ortan Tam juró como presidente interino, asegurando que liderará una transición que durará en principio un año. Acabo de jurar como presidente del alto mando militar para la restauración de la seguridad nacional y el orden público.
La llegada del jefe militar al poder se da luego de que el miércoles un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas se tomara el Palacio Presidencial y depusiera al presidente Umaro Sissoco Embalo. Días antes, el país de África Occidental había celebrado elecciones presidenciales y legislativas, en donde Embalo buscó la reelección y reclamó la victoria, aunque su principal rival, Fernando Díaz, también se declaró vencedor. Ante el complejo panorama, el opositor aseguró que no está detrás del golpe de Estado y aseveró que la llegada de los militares al poder hace parte de un montaje fabricado. Simplemente quería informarles una vez más que somos el objetivo de un intento de golpe de Estado fabricado. Soy el ganador de las elecciones. Tengo informes de las mesas electorales que confirman mi victoria. Gané las elecciones. ¿Cómo podría orquestar el golpe? Después de todo, ¿quién está detrás de esto? Sissoco Embalo buscaba convertirse en el primer presidente en ser reelegido en la historia de Guinea-Bissau, un país que desde su independencia de Portugal en 1974 ha estado marcado por la inestabilidad política, experimentando varios golpes de Estado e intentos de golpes. Bueno, cerramos así el informativo. Vamos con nuestra invitada del día. En Francia, el presidente Emmanuel Macron ha anunciado la implantación de un servicio militar voluntario que entrará en vigor a partir de junio de 2026. Días atrás también Alemania anunció una medida similar. El servicio podrá ser obligatorio si no se alcanzan las cuotas de alistamiento previstas. Para analizar estas noticias hoy nos acompaña Waya Kiviguer. Ella es profesora de Gobernanza Global de la Universidad IE y directora ejecutiva de la Iniciativa sobre Relaciones Transnacionales. En primer lugar, gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Desde 1996 no se tomaba una decisión similar en Francia. ¿Qué tan aceptadas son estas medidas entre la población general, no solo en Francia, en Europa en general? Bueno, lo que estamos viendo actualmente es un deterioro del entorno en Europa, un deterioro del entorno estratégico, y todo esto por el tema de la guerra en Ucrania. Desde el 2022 tenemos una guerra en el continente europeo y esto ha movilizado los diferentes países. Y yo creo que todos entendemos que la posibilidad de un servicio nacional es ahora algo que podría ser totalmente aceptable, no solamente en Francia, pero en otros países, como acabas de decir, en Alemania, en Polonia. Tenemos conscripción obligatoria en 10 países europeos ya, o que lo tienen desde siempre o que lo acaban de reintroducir. Entonces, lo que estamos viendo, yo creo, es una aceptación, que eso es una nueva realidad, que hay el espectro de la guerra en Europa y que nos tenemos que preparar. Eso no quiere decir que nos estemos militarizando, pero yo creo que estamos preparándonos para más en plan de prevención y disuasión. ¿Y por qué cree que estas medidas, por el momento, son, no son obligatorias? ¿Cree que podríamos llegar a ver la obligatoriedad de las medidas o por el momento los mandatarios no se atreven? Pues todo depende. Otra vez, si la situación o el entorno se deterioran de manera más rápida, obviamente eso se podría convertir en conscripción, pero obviamente nadie quiere esto. Todo depende de la evolución de la situación geopolítica en Europa. Yo creo que por ahora nadie quiere conscripción. Desde luego en Francia solamente estamos hablando de un servicio voluntario, pero es cierto que lo estamos volviendo a introducir por el contexto actual. Y esta amenaza de guerra existe desde el 2022 y ahora también estamos viendo que no tenemos las reservas suficientes en el ejército profesional y tenemos que ampliar esto, tenemos que reforzar nuestro ejército. Entonces, esto es una manera no obligatoria de hacerlo. Yo creo que más suave, es decir, poco a poco. Si llegara el momento, pues lo hablaríamos, pero hoy en día nadie está hablando de conscripción en Francia, desde luego. ¿Están poco preparados, por tanto, los ejércitos europeos, desde luego el francés y el alemán, que a priori son los más grandes,
para una posible guerra o un futuro conflicto en el futuro? Pues tenemos esta insuficiencia de reservas del ejército profesional. Yo creo que, como dijiste, desde el 97 no tenemos conscripción en Francia. Hemos tenido esta época, esta era de paz. Y yo creo que los jóvenes no están para nada con mentalizados para pelear. Entonces, eso sería muy difícil atraer salvo si les pagaran mucho. En Alemania estaban a pagarles 2.600 euros, que es muchísimo, es muy atractivo. En Francia están hablando de 800 euros para los voluntarios que empezarían en junio del 2026. Esto no creo que sea un sueldo muy atractivo, desde luego aún no. Entonces, hay también este tema de gasto. Para tener un ejército potente tenemos que gastar más. Obviamente Francia y otros países de la Unión Europea están incrementando de manera importante los gastos en defensa, pero también para tener un ejército grande, potente, hay que pagar, bueno, si es profesional hay que pagarles y subirles el sueldo. Entonces, ¿de dónde viene este dinero? Yo creo que para estos 3.000 voluntarios que están esperando para junio del 2026, eso va a costar 2.000 millones de euros, que es un gasto muy importante. Así que yo creo que los países europeos están viendo que como este dilema de tenemos que ampliar y reforzar nuestro ejército, de viene y cómo hacerlo atractivo a los jóvenes que llevan tantos años pensando que estamos viviendo en una era de paz. Entonces, la guerra no es algo nada presente para la mayoría de los europeos y más que nada los jóvenes. Me gustaría hablar también de este punto, porque las medidas que se han tomado en cuanto, a servicio militar u obligatorio o por lo menos voluntario son muchas veces en países del centro norte de Europa. ¿Cree que hay una disonancia también con países del sur de Europa que ven la guerra más lejos? Absolutamente, hay una disonancia, geográfica y cultural. Los países, los que más cerca de Rusia están, obviamente lo viven de cerca, tienen un miedo real, hay un riesgo real. Por eso la conscripción es presente en Finlandia, Estonia, Lituania, Letonia, Suecia. Todos estos países están cerca de Rusia y muchos de estos comparten una frontera con Rusia. Entonces el peligro sí que es real. Y para los otros países, Francia o España y Portugal, obviamente esta realidad les parece muy ajena. Es que no tenemos primero, geográficamente, el peligro parece muy lejos y entonces aquí en España, donde yo vivo, hay esta sensación que no hay real peligro, entonces no hay ningún apetito para la conscripción y de hecho no hay discurso ni siquiera en España, desde luego, no hay ningún discurso de volver a eso o de servicio voluntario, desde luego. No como en Francia, que Francia está más cerca de Rusia. Claro. Vamos al caso concreto de Alemania. Ha sido desde hace muchos años un tabú en ciertos aspectos hablar de militarismo en este país. ¿La situación actual en Europa está rompiendo este tabú? Absolutamente. Desde luego, Alemania es la potencia militar más grande ahora en términos de gasto. Están gastando, tienen este fondo de 100 millones de euros que han anunciado y además están gastando en torno a 90.000 millones de euros en defensa. Entonces es un gasto inédito y lo que estamos viendo es lo que dicen un cambio de actitud de 180 grados. Y lo que estamos también viendo es que otros países europeos están, yo no diría como inquietos o preocupados, pero tiene algún recuerdo de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente somos aliados, pero ver a Alemania volver a incrementar tanto gasto en defensa, que es una cosa totalmente nueva, inédita, trae algunos recuerdos del pasado. Así que yo creo que estamos viendo eso con un poquito de preocupación,
y desde luego con mucha sorpresa, pero bueno, eso es el entorno nuevo en el que vivimos. Hay que enfrentarse a la realidad. Bueno, y uno de los problemas que está enfrentando Europa en toda esta situación es que se está viendo alejada de las principales discusiones. Hay discusión también sobre si salirse o no del paraguas de seguridad que le ofrecía Estados Unidos. Al propio Emmanuel Macron le hemos visto hablar muchas veces de mayor integración militar europea. ¿Hay alguna propuesta real que vaya hacia ese camino o por el momento cada país está yendo por su lado? Pues eso es una muy buena pregunta. Lo que estamos viendo es que la relación transatlántica está muy debilitada. Hemos dependido de Estados Unidos así de manera casi ciega y que nos ha dado muchas posibilidades de invertir ese dinero que no poníamos en defensa en otras cosas, en infraestructura, en educación, en salud, y por eso tenemos la calidad de vida que tenemos en Europa. Pero es verdad que ahora esta relación está muy debilitada, está cambiada, y yo creo honestamente que no podemos depender de Estados Unidos. Eso no quiere decir que Estados Unidos esté a punto de salir de la OTAN, no creo, pero es verdad que ahora con el gobierno actual o la administración actual en Estados Unidos, no podemos depender del todo. Ahora, eso dicho, ¿estamos listos para tener nuestra propia estrategia autónoma, o lo que llama strategic autonomy, autonomía estratégica? No estamos listos. Necesitamos muchos años, necesitamos compatibilizar nuestros ejércitos, que cada uno tiene su propio ejército, y como acabo de decir hace poco, no es que haya desconfianza entre los aliados, pero no del todo. Somos países soberanos y no queremos compartir del todo esta capacidad de defensa. Entonces, yo creo que ahí hay un dilema muy grande. No podemos depender como hemos dependido de Estados Unidos, pero tampoco estamos dispuestos a depender del todo uno del otro, y eso es nuestra gran debilidad. No somos los Estados Unidos de Europa, y para enfrentarnos a un peligro potencial de una guerra con Rusia sí que deberíamos de ser los Estados Unidos de Europa, y no estamos para nada preparados para eso. Creo que faltan entre 5 y 10 años y ojalá lleguemos a ese punto, pero yo no veo este compromiso de cada país, porque cada país al final es soberano y quiere tener su propio ejército, su propia inteligencia, y no estamos del todo a compartir todo. Así que lamentablemente estamos lejos de esta realidad hoy en día. Pues Guayaki Vigar, ha sido un placer tener esta charla con usted sobre este rearme, sobre estas nuevas medidas en Europa. Gracias. Gracias a ustedes. Nosotros, ya saben, hacemos una breve pausa y volvemos también con más información. Cada 30 minutos, France 24 les ofrece una actualización de los acontecimientos más importantes de América Latina y el mundo. Últimas noticias, contexto y análisis. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado. Noticias en France 24 y france24.com.